Bueno, pues hola a todos. Pues esta semana vamos a centrarnos en las lecturas de la segunda semana de Pascua. Primero, pues no sabía así cómo enfocar o tal, y lo primero que tenemos que hacer, pues eso, es abrir la palabra, orar y abrir la palabra. Y entonces me salió la lectura de Marcos en el último capítulo ya del Evangelio, en el que ahí pues se ve la misión de los discípulos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Entonces, para mí, pues esto fue como una llamada. Y ya empecé un poco pues a ver cómo enfocar o qué tenían de común o qué nos querían decir durante toda esa semana, a partir del martes, que fue la última enseñanza con Chumi, pues fui leyendo, observando, escuchando cada día lo que nos quería decir el Señor, porque vamos camino a Pentecostés. Queremos, si tenemos esa llamada, discernirla, todos la tenemos, cada uno llamado a una misión diferente, pero queremos precisamente, si tenemos esa llamada, conocer más a los discípulos. Entonces imaginemos que vamos a ser un discípulo más y nos vamos a trasladar al escenario de ellos, donde pues Jesús les estuvo enseñando durante 3 años, y si ellos eran un poco cerrados, nosotros somos más cerriles. A veces necesitamos que nos repitan muchas veces pues lo que Jesús, o que nos expliquen lo que Jesús quería de ellos. Entonces, pues os voy a compartir pantalla. A ver, vamos a ver aquí. Os voy a poner el principio y a ver si no me traicionan los nervios. Vamos a ver. Aquí, ventana de aplicación y compartir. A ver, no, esta compartir. Vale. Pues, perdonad que no estaba puesta. Entonces esto sería como la llamada. Y vamos a ver las lecturas del 22 de abril, miércoles de la segunda semana, miércoles, jueves y las lecturas del sábado, porque ahí están encadenadas pues Hechos 5 durante esos 3 días y luego de la del sábado pues es un poquito el Evangelio que nos salió de la misión de los discípulos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Comenzábamos con aquí, bueno, pues pensando en que nosotros somos un discípulo más y nos trasladamos a ese escenario, ¿no? Para ver un poco, observarles, sus cualidades, sus capacidades, porque lo que queremos es hacer ese recorrido a Pentecostés y después estar con María Santísima en el cenáculo y que nos refuercen y que nos caiga esa efusión. La semana pasada pues ya vimos un poquito las cualidades que nos los ponía Chumi, la docilidad que tenía Pablo al espíritu, recordamos que iba en un barco, él iba como prisionero, se dirigía hacia Italia y la cosa se ponía fea y entonces pues Pablo oraba y tuvo pues por la noche se le apareció un ángel y le dijo: no temas, Pablo, porque tú tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Entonces, bueno, pues Pablo lo expuso, no es a la primera cuando sale bien, porque el centurión no se fiaba más del piloto, que era como más entendido en la materia, y en fin, al final pues lograron salir. Bueno, pues ellos aquí en este Hechos 5 empiezan que Pedro y Juan son perseguidos. Vamos a ver si la pantalla está centrada. Son perseguidos y porque claro, ya tenían muchos signos, hacían prodigios y se hartaron. Ya eran gente molesta. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia, pues echaron mano de los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Esto de la envidia, qué mala consejera es. A veces nos pasa, vamos a ver, hay muchos
muchos estratos de envidia, ¿no? Diferentes niveles. Pero en petit comité, en pequeños celos, pues nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Que a lo mejor pues, en un grupo de trabajo o de oración alguien pues va a decir algo y dices tú, ya está un poquito la que se escucha y la que ya está hablando, y a lo mejor pues no, tú fíjate en lo que a lo mejor te va a decir, que tiene razón, ¿no? Y entonces vemos aquí en Hechos 19:20, dice, pero un ángel del Señor, a ver si esto se sube, se centra, deja, no lo sé yo mover aquí esto, a ver. Un ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo, id y presentaos al templo. Siempre cuando estamos en graves apuros, pues siempre vamos a tener alguna ayuda. Aquí en este caso, pues el Señor, que siempre está a nuestro lado, se apareció pues en forma de un ángel. Otras veces, pues puede ser en forma de mensajero o en forma de jardinero, como la de la Magdalena, o como un caminante, como a los discípulos de Maús, que se puso a caminar entre ellos y dijo, pero ¿qué conversación lleváis? Y como buen maestro, pues les empezó a explicar las escrituras, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener un apoyo y vemos un poco la fidelidad de los apóstoles en el mandato. Fueron fieles porque otros, pues trasladado a nuestro tiempo, pues a nuestro hoy, a nuestra vida, pues podríamos decir, bueno, con la lata que me está dando esto, vamos, quita, 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 yo ya no me meto en más jaleos. Y sin embargo ellos, sabiendo que habían estado en la cárcel, ahí habían padecido a lo mejor lo suyo, la fría cárcel, durmiendo ahí y tal, salieron y rápidamente obedecieron a ese mandato y lo primero que hicieron fue ir al templo y a enseñar. A ver, yo de vez en cuando voy mirando la pantalla para poneros ahora, porque antes no me... Vale. Bueno, pues en el primer día del 22 de abril, del miércoles de la segunda semana, vimos que a pesar de todas las circunstancias, de todos los avatares que sufrieron, que fue la fuerza pública, les lleva a la cárcel, etcétera, ellos seguían con ese ánimo de seguir evangelizando, ¿no? Se presentaron al templo y obedecieron. Al día siguiente, porque esto es un poquito, ¿no? Vamos leyendo el Evangelio y las lecturas cada día, dice, les trajeron pues y les presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo, os prohibimos severamente enseñar en este nombre, y sin embargo habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina. Pedro y los apóstoles contestaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. Fijaros, qué coraje saca Pedro, ¿no? ¿Quién era Pedro? ¿De dónde había sacado esa fuerza? ¿No? Pedro, pues era un discípulo, pues muy emocional, porque, bueno, pues cuando el prendimiento de Jesús en el Monte de los Olivos, enseguida le corta la oreja a uno para pues, defenderle. Y también hay un pasaje en el Evangelio que bueno, pues cuando cuando Jesús anuncia que tiene que ir a Jerusalén, que va a ser entregado, etcétera, pues él enseguida dice, no, no, Señor, por ahí no vayamos, que si no, que te van a matar. Y entonces, claro, él le dice, aléjate de mí, Satanás, porque se tiene que cumplir las Escrituras. Pero la fuerza, ¿de dónde saca esa fuerza de ser cobarde? Porque incluso le niega 3 veces, y esa cobardía a esa valentía, a ese coraje, ¿no? Pues hay una cita en el Evangelio de Lucas, en el que dice, Simón, Simón, Lucas 22, 31, 32, Simón, Simón,
mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Entonces, esta precisamente es la fuerza que saca Pedro, es decir, que Jesús es el que ora también por nosotros. Jesús es el intercesor. Nosotros estamos acostumbrados a cuando vamos a rezar, pues es pedirle, ay, por favor, arréglame esta situación, pues que se ponga sano esta persona, dame esto, dame el otro. Y nos olvidamos que Jesús también reza por nosotros, que presenta al Padre, le presenta sus llagas, pues como fruto de que hemos sido de nuestra salvación, es el salvoconducto nuestro, de nuestra salvación. Entonces, claro, él dice, yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y luego dáselo a los demás, ¿no? Esa sería la fuerza de Pedro, lo que es la oración de Jesús, y también para nosotros. Esto lo hace también para todos nosotros. Jesús ora por nosotros delante del Padre. Y por eso hizo este camino Pedro, desde la cobardía hasta ser ser valiente, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo. Pensemos un poco esto, ¿no? Que nosotros de por sí no podemos nada, pero si nosotros pues se lo presentamos todo al Padre, a Jesús, pues esa gratitud hacia Jesús, porque Él también nos acompaña en el dolor, nos acompaña cada día en nuestro camino. Nosotros estamos constantemente caminando. No solamente se queda así en un pasaje de pues, los discípulos de Maús, que iban todos tristes, hacen un doble camino, ¿no? Que es lo que nosotros también tenemos que hacer. Iban hacia esa aldea que distaba 11 kilómetros, todos tristes, abatidos, ¿no? Y cuando tan sentidos, porque le acababan de matar a su señor, como diciendo, ¿y ahora qué va a ser de nosotros, no? Tenían ese miedo, como nosotros podemos tener en estos momentos que recibimos pues muchos vídeos, unos tendrán algo de verdad, bueno, los científicos de los médicos, pues sí, de las investigaciones, pero luego hay otros más tipo político que empiezan pues como a fustigar a la gente, porque tal, porque cual, porque cual. Bueno, pues vivamos un poco el presente, tampoco nos podemos nutrir de tanto vídeo porque nos crispa, ¿no? Nos puede crispar y lo que tenemos que hacer, pues eso, centrarnos en la oración, ¿no? Y ahí se les apareció Jesús, nosotros tenemos también que refugiarnos ahí para que nos lo explique, ¿no? Para que ver con un sentido un poquito más trascendente, pues todos estos hechos que se están aconteciendo, ¿no? En estos días. Entonces ellos hicieron ese camino de ida acompañados, curiosamente iban acompañados y tristes porque les acompañaba Jesús, y cuando ya llegaban a la aldea y dijo, quédate porque está atardeciendo, pues ellos en el gesto que hizo Jesús al partir el pan le reconocieron. Entonces, ellos enseguida que le reconocieron, Jesús, ¿qué hizo? Desaparecer y dejarles a ellos. Entonces, ellos enardecidos volvieron a hacer el camino de vuelta, el segundo camino, que curiosamente ya no iban con Jesús en presencia física de Jesús, ¿no? Iba ya en su corazón, había prendido su corazón, iban ya a Jerusalén, pues a esa alegría, a compartir esa alegría y a decir, seguimos adelante, ¿no? Pues aquí igual, de esa cobardía a ese ser valiente, a ese coraje que demostró Pedro, porque él no se andó con chiquitas, podía haber dicho, bueno, podía haber tenido un arreglo con las autoridades del Sanedrín, podía haber dicho, bueno, pues hablaremos un poquito más bajo, no nos meteremos con nadie, o sea, no acusaremos, decir, pues ustedes son los que han colgado a Jesús del madero, y se hubiera arreglado todo, pero no, tú tienes que ir con la verdad por delante, al pan pan y al vino vino. Entonces, ellos no lo pensaron más y todos pues dieron esa contestación, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Pues que ante esa impotencia, ellos al oír eso dijeron, bueno, mira, como estaban tan llenos de rabia, dijeron, aquí lo que hay que quitárselos del medio, y trataban pues
un poco trataban de matarlos, claro, ante esa franqueza que habían tenido y que, bueno, pues que les habían acusado, o sea, que es que no decían nada que no fuera cierto, ¿no? Pues como decidieron matarlos, pues en la lectura ya del día 24 voy a centrar un poquito la hoja, a ver, que me dan unos líos yo, sí, aquí vamos a ver. Ay, es que de vez en cuando no me deja a mí subir y bajar la hoja. Vamos a ver si aquí otra vez. De hecho, les trajeron. Bueno, aquí es la siguiente. Les trajeron, pues, y les presentaron. No, este es. Es que, chicos, no me deja. Bueno, sigo hablando y entonces a ver si me deja mover la hoja esta. Que como tengo dos. Bueno. Y entonces, pues, decidieron matarles. Y en Hechos 5, 34, 42, que ya es la lectura del 24 de abril, pues un fariseo, a ver, aquí, ahora me deja, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Pero, porque claro, un poco le he puesto todo, porque dijo: hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, o sea que había dos ejemplos, como diciendo, y no contento con eso, más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Entonces, claro, como él tenía ya un cierto prestigio, lo dijo tan taxativamente, pues le dieron la razón, le dieron la razón. En esto, pues vemos que trasladado un poco a como yo, lo que me decían un poco las lecturas, ¿no? Que hay una llamada a evangelizar, hay un discernimiento, que es, por ejemplo, pues es este ejemplo, el discernimiento de una situación, pues es lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida, ¿no? Pues a veces en el trabajo te machacan y dices, mira, voy a hacer esto y se acabó y no sé qué y salga el sol por antequera. Pues no, tienes primero que pararte, lo primero frenarte, tienes que sosegarte, ¿no? Porque en plena acción no puedes pensar, no vas a elegir una opción objetiva, ¿no? Es como si digo, pues estoy harta de estar en casa y ahora mismo me voy al retiro, que bueno, pues a lo mejor habrá gente por ahí por los aledaños paseando a lo mejor con algún niño que dicen que ahora con el niño, pero agarrados de la mano, no pueden ir a los columpios y dices, mira, yo me voy, se acabó porque ya le he oído yo a la gente, porque esto del virus es falso, porque esto totalmente es falso, lo que quiere es que estemos en casa y no sé quién nos aguanta. Pero claro, en un momento de, pues de angustia, de agobio, y dices, bueno, vamos a ver, lo del virus no puede ser falso porque, bueno, pues hay gente que está enfermando de algo y no va a ser tal. Hay un algo. Que tenemos que estar confinados más tiempos que en otros países, bueno, pues porque nosotros no tuvimos, pues no lo supimos resolver tan rápidamente y por tanto, pues yo me tengo que quedar aquí. Que estoy harta, pues oye, que bajas a por el pan y te das 2 vueltas a la manzana, que tampoco, o sea, que tampoco es una cosa siempre con las distancias y con la prudencia, ¿no? O sea, que el que quiere salir, pues sale un poquito. Lo que no pretendas es hacer tu vida normal, ¿no? Durante esos días.
Y claro, pues siempre, siempre en todas nuestras cosas tenemos que hacer un discernimiento porque saldremos mejor. Lo vemos, pues que están vivas las escrituras. El discernimiento que hizo Pablo, pues cuando estaban en la nave, tuvieron que aligerar la nave, tuvieron que, bueno, pues tomar ciertas precauciones y intentar llegar a tierra, ¿no? Entonces ya en un momento dijeron, pues, bueno, pues los que sepan nadar, que se tiren y los demás con alguna tabla, con alguna cosa, se reparte algún madero y, bueno, pues todos llegaron sanos y salvos. Y pues este sería como una segunda fase dentro de estas lecturas, el que al principio es una llamada, luego hay un discernimiento y la actitud, ¿no? También, pues, dice, si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos. Es decir, bueno, pues que luego hay muchas veces, cuántas veces, pues el pecado nos ofusca y por eso no podemos dilucidar bien, tenemos mucha falta de humildad y a veces, pues nosotros mismos somos los que estamos luchando contra Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues seamos valientes, reconozcamos pues lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, porque es que, bueno, yo en este confinamiento sí que pues me he visto muchas veces a mí misma, porque tienes más tiempo de pensar, reflexionar, pues se está uno más sosegado y claro, pues el reconocerse de muchas cosas, luego a la larga, el aligerar la carga, porque a mí se me quedó también muy grabado, pues la enseñanza del día pasado, el barco, lo leí varias veces, el aligerar la carga te quita peso, te quita esas cadenas que te están atando y lo bien que te quedas. Y dices, pues sí es verdad. ¿Y cómo no lo había reconocido yo antes, no? Y dices, bueno, pero no llega hasta ahí. Luego hay muchas cargas que aligerar, ¿no? Pero poquito a poco, ¿no? Primero vas viendo una, luego vas viendo otra, luego por circunstancias, en una lectura, en una conversación, en un gesto, en algo, y dices, ay va, pues si es que tengo yo esta otra. Entonces vas un poco reconociendo. Eh, a ver, y todo lo que estamos viviendo ahora, pues cuando nos agobie, pues decir, mirar, si es cosa de Dios, lo que estamos viviendo ahora, pues será destruido. O sea, no tendrá... cuando Dios quiera, pues esto desaparece. Ahora de repente, pues lo vemos como muy difícil, porque según los estudios bueno, pues que se vaya esta pandemia, ¿no? Según estudios médicos, pues unos dicen que, bueno, sí se crean anticuerpos, pero que esos anticuerpos o no son duraderos o otros son partidarios, dicen en los estudios que no hay tal inmunidad, que nos podemos reinfectar, que hay personas que, bueno, que pueden ser portadores, otros dicen que no son los portadores, que están dando los test, que si positivo, negativo, positivo, pues porque tienen ahí una infección, están padeciendo esa pequeña infección de fondo. Entonces, no se sabe, no se sabe. El hombre tecnológico se agarra toda la ciencia, lo explica todo como la ciencia, pero nosotros precisamente tenemos que ir a a otra lectura más trascendental. Y dices, bueno, y esto que parece imposible cuando Dios quiera, ¿qué nos queda a nosotros? Pues rezar. Ahora también ya se oye mucho, pues si se van a abrir las iglesias, si no se van a abrir, si se va a dar la comunión, no se va a dar la comunión, en qué condiciones. Yo son cosas que empiezo a leer, pero que si las empezamos a leer tampoco debemos de calentarnos la cabeza porque es un poco, estamos viviendo el día a día. O sea, ahora mismo tenemos que estar viviendo el día a día y no nos queda otra. Y ver, rezar y ver, porque esto puede, con la oración, puede pegar un pequeño giro que tú pues no te esperabas, ¿no? Yo, por ejemplo, en una ocasión, pues estando recién estrenada así en un voluntariado, bueno, que todos sabéis muchos en qué voluntariado estoy, pues había una situación un poco tirante y claro, pues yo era la menos indicada porque yo llevaba
poco tiempo y yo qué sé, ¿sabes? Y no se sabía ahí cómo, claro, tampoco se querían enfrentar las personas y tal. Y yo ya empecé a rezar a la Virgen, digo, mira, pues es que esto, porque es que si quieres que yo esté aquí en este servicio, pues no sé, aquí hay que arreglar algo. Bueno, pues en el momento en que menos me lo pensé. ¿Cómo vino? Pues fíjate, de una manera, eh, me llaman y me dicen, oye Carmen, ¿puedes ir a recoger unas láminas a una imprenta? Era hacia Navidad. Y las láminas eran de Murillo, del nacimiento y tal. Oye, ¿puedes ir a recoger no sé qué? Estaba en el centro de Madrid. Y digo, pues sí, claro, con eso de que sí, pues me lo dijeron diciendo, pues luego ya en coche nos lo acercas. No me dijeron más, yo no sabía si el paquete, cómo era, si era grande, si pesaba, si no, pues yo qué sé. Y de repente me entero que como ya era Navidad, Carmena, nuestra antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, pues había cerrado, había acotado todo eso al tráfico. Es decir, que solamente podían circular los de los residentes y los taxis y tal. Bueno, pues yo me fui en transporte público. Digo, bueno, pues me voy en transporte público, lo recojo, llego a mi casa, me monto en el coche y lo llevo. Cuando mi sorpresa, que era un paquetón que yo no podía con ese peso. Las láminas eran grandísimas y eran un montón. Y dice, bueno, ¿y este cómo se lo va a llevar? Tal, digo, hombre, pues es que he venido sin coche porque yo ni soy residente y no llevo coche. No he podido acercarme en coche. Ah, tal, bueno, pues nada, pues tuve que coger un taxi y digo, pues a la puerta del garaje. Y yo ya diciendo, pero bueno, ¿en qué lío me he metido? ¿Para qué haber dicho que sí? No sé qué. Ahora tengo que coger un taxi y tal. El taxista se portó fenomenal porque me lo orilló al ascensor del garaje, es que no se podía. Cuando llego ahí, el que está, el vigilante, me lo acercó al maletero del coche y así fue. Y cuando llegué a su destino, pues avisé, oye, bajar alguno porque esto es un peso tremendo. Bueno, pues esto la Virgen luego me lo compensó, porque esa situación se arregló sin enfrentamientos, sin nada, y todo tan fácil que, bueno, pues yo me acordé, porque tuve así un vuelco y dije yo, pues esto es la Virgen, ¿ves? Yo presté un servicio y la Virgen pues me prestó otro, y así un poco salió. Entonces, pues esto que vivimos ahora, pues igual, tenemos que echarle garra y, y bueno, pues y ganas de decir, pues esto pues tiene que pegar un giro porque a veces son cosas tan nefastas, tan evidentes que dices, bueno, ahora mismo pues están las calles silenciosas porque estamos en lo que estamos, en este confinamiento, terminando un poco este periodo de tiempo a ver si la cosa baja. Pero, no, pero bueno, yo supongo que luego cuando nos incorporemos poquito a poco a la vida activa, pues esto habrá algún movimiento por parte de los ciudadanos y bueno, pues habrá algún arreglo, ¿no? Y ya en las, bueno, eh, a ver, en la hoja aquí dice, y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Entonces sí que estos servicios, pues a veces te cuesta pues el que la gente no te mire porque no es de las mismas ideas, o has dicho pues a lo mejor un poco una verdad y ya la gente está como molesta y tal. Bueno, pues si es el nombre de Jesús, ellos les costó el que les azotaran, pero pues salieron tan contentos y dijeron, pues ya está. Y siguieron pues por el templo y por las casas pues anunciando la buena nueva, ¿no? Eh, eh, Salieron contentos y bueno, pues aunque tenían merecido aquel ultraje en su nombre, en nombre de Jesús, dices, pues bueno, ya está. Y luego ya, pues en las lecturas, es decir, que hemos visto un poquito atrás la llamada, el discernimiento, un poco hemos visto las cualidades, pues docilidad al espíritu, fidelidad, ese espíritu de servicio, ese espíritu de obediencia, eh, y, y ya, pues en la lectura del Evangelio del sábado 25, en Marcos 16, 15, 20,
ya nos dice, proclamad el Evangelio a toda la creación. Entonces a mí ahí me sonó como al envío, ¿no? Porque además es que empieza, a ver, me parece que en la hoja que tengo compartida dice, bueno, el Evangelio de ese día empieza que dice, en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11, ya eran 11. Ya no estaba Judas Iscariote, ¿no? Porque, bueno, pues eso ya le había vendido por 30 monedas, etcétera, etcétera. Pero ese número, pues que, escuchando el Evangelio de ese día, ese número decía, ese número debe de ser completado. ¿Debo de ser yo? ¿Debo ser hoy yo el que complete el número de apóstoles? Porque, bueno, pues podríamos ser nosotros, ¿no? El siguiente. No todos vamos a tener la misma llamada, ¿no? El mismo grado de participación. La Iglesia es muy rica en muchas cosas, ¿no? Pero sí, todos tenemos en común pues que seamos testigos suyos, ¿no? Es toda la Iglesia la que tiene que ir al mundo entero. En ese cuerpo pues, de la Iglesia cada uno pues tiene una misión y nosotros pues bueno, pues si cultivamos y pedimos la fe es misionera. Todos tenemos una misión, pero esa misión, cuando la descubrimos, no quiere decir, al principio, en nuestra poca formación, no quiere decir que tengamos que ir a países lejanos. No, no, si a lo mejor la misión es en tu casa, en tu entorno, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y siempre está, en esa misión siempre nos acompaña Jesús, ¿no? Dice, la voluntad de la salvación de Dios es universal. A los que crean, los acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, es decir, no les morderán. Es decir, que seremos capaces de manejar situaciones peligrosas y no nos perjudicará, ¿vale? Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos, ¿no? Y ya termina el Evangelio, ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban, porque ellos, por eso les metieron en la cárcel, iban perseguidos, ¿no? Como veíamos al principio de la semana, pues porque habían también curado a un paralítico que estaba en la puerta de la iglesia y que les pedían una moneda y dijo, mira, no tengo oro ni plata, pero voy a hacer otra cosa por ti mucho mejor, ¿no? Y entonces él, fortaleciéndose sus piernas, pudo entrar brincando de alegría al templo, ¿no? Y bueno, pues por eso ahí ya fue un poco eso, no eran bienvenidos porque hacían muchas señales, ¿no? Llenaban ya las plazas de los enfermos y se los llevaban ahí para curarles, ¿no? Entonces, bueno, pues pidamos que nuestros gestos y nuestras acciones nos acompañen a la palabra, ¿no? Y un buen discípulo, pues ora, evangeliza, ayuda, es caritativo y se sacrifica, porque se sacrifica su tiempo, el tiempo que está dando de servicio, ¿no? Yo al principio, en mi conversión, pues mi enemigo número uno, como el de muchos de vosotros, pues era el tiempo. Uy, si no tengo tiempo, uy, bueno, ahí con mis clases yo trabajando, uy, si yo no tengo tiempo, uy, no tengo tiempo. Y hasta que, bueno, pues ves que el tiempo se multiplica y ves también pues que recibes más de lo que das, ¿no? Yo ahora mismo pues me surgió al principio de este confinamiento, bueno, recordar que yo estaba mala, yo falté los últimos días el último jueves, pues falté, a ver, y no sé si tengo aquí una llamada, falté y entonces pues una persona me empezó a escribir y me mandaba un cuadro y yo pues le empecé a hacer así como nada, me gusta describir el cuadro, lo que me decía, no sé qué, pero luego me empecé a poner alguna cosa religiosa y, y entonces vi que eso me lo agradecía. A ver. Sí, sí. Bueno, pues que ya me voy pasando el tiempo, aunque lo voy mirando,
En la reflexión, pues cabe un poco, pues para que la gente que quiera hablar, ¿a qué estoy llamado? ¿Sé vivir en pobreza o en abundancia? Porque ahora, ¿cuántas veces hemos entrado por delante de un confesionario? Ah, bueno, no tengo tiempo, pues porque lo tengo todos los días y ya pasaré, ¿no? O si estoy acostumbrado a vivir en la hartura o en el hambre, la abundancia o la privación, ¿no? Como ahora. Bueno, pues que nada más, ¿vale? Y ahora pues abrimos un turno de palabra para que quiera compartir algo. Muchas gracias.